ahora vamos a ir a un sitio a comer. Madre mía. Está cerrado. Está cerrado, Raquel. Somos Ramón y Raquel, y esto es El Mundo es un Viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar la mejor hamburguesa de Irán. En vídeos anteriores hicimos un amplio repaso por la gastronomía iraní. Sus desayunos, comidas, postres, pasando por la comida callejera y acabando en los dulces. Pero hoy os traemos otro tipo de manjar, una comida que se sale del concepto de manjar iraní. Ahora sí, estamos yendo a un sitio a cenar. Madre mía, ahora sí que tiene que estar abierto, porque si no ya, vamos, entro en depresión. Para ir a este restaurante hemos decidido pasar por el medio de los bazares para hacerlo así como un poco más alegre el camino, ¿no? Raquel, ¿vas detrás? Sí. No te pierdas, ¿eh? Se vende cacerolas y las arreglas, como podéis escuchar. Lencería. Pero no hemos venido a por bragas, hemos venido aquí a por comida buena. Pensaba que meternos por el bazar pues sería ganar en tiempo, lo que pasa es que hemos visto que hay muchísima gente y vamos ahí un poco esquivando. Vale, acabamos de salir a una calle principal. Para allá. Un momento, espérate. No sé. Allí eran los jardines. Para allá, para allá. Acaba de volver a suceder, una mujer aquí viene, se acerca y le dice a Raquel algo como y Raquel se le queda una cara como de ¿English? Lo siento, esta cara de Siria no es lo que parece. Es que Raquel tiene una belleza muy del Oriente Medio, ¿eh? Ay, no, que no puedo bailar. Anda, vamos a comer bien. Ahora sí, vamos. Porque, por cierto, una cosa os voy a decir. Este sitio es un sitio muy especial y no es la típica comida de Irán. Me cago en la hostia con las motos y los coches. Estamos en un sitio muy especial y es que no es de comida típica de Irán. No. ¿De qué, Raquel? Pues comida típica americana, porque vamos a comer una hamburguesa. Pero una hamburguesa, ole. Dicen que el problema entre Estados Unidos e Irán empezó aquí, porque tienen unas hamburguesas mejores que incluso que las de Estados Unidos. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Chan, 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 chan. Raquel, ¿cómo se llama este sitio? Pues se llama Book Pension, aunque si lo busques en Google se llama The Book Cafe. Todo apunta a que parece una librería cuando entras, porque tiene como zonas donde venden libros, donde tienen así como, pues, librerías, parece una librería. Pero luego dentro tienen una cocina y hay un tío que se enrolla mucho, que dice, tenemos aquí las mejores hamburguesas, seguramente de todo Irán, y por no decirlo del mundo, ¿sabes? Y digo, te has ido muy arriba, ¿eh? Te has ido muy arriba. Y dice que sí, que sí. Luego, en cuanto a bebidas, el tío también controla, se hace ahí sus brebajes y hemos pedido ahí unos zumillos de naranja, que no son zumillos de naranja como tal, sino que es un extracto de la hoja de la naranja, unas cosas. A ver qué tal está. Y el tío me ha dicho, oye, ¿quieres pasar para la cocina? Y le he dicho, oye, pues, ¿por qué no? Así que seguramente me deje ver ahí un poquito la cocción. Veréis por qué está haciendo 4 hamburguesas. Todas ellas van solo a una única hamburguesa grande y es que ya veréis que el tamaño va a ser considerable. Por otro lado está haciendo el pollo, que es para Raquel. Un pollo en una salsa de granada que tiene una pinta tremenda y huele que alimenta, la verdad.
cuando ya no sabes si es comida o es una obra arquitectónica. You are an architect. Madre mía, acordaos que hoy estamos en el día 31 de diciembre, celebrando aquí nuestro final de año con esta pedazo de cena, con esta pedazo de hamburguesa, y Raquel se ha pedido estos pinchitos de pollo con una salsa de granada, que eso está buenísimo. Muchas gracias a los chicos de Un Par de Maletas que nos recomendaron esto a través del Instagram. Un beso y que sepáis que estáis ya ahí con mis mejores amigos, ¿eh? Mis mejores amigos y vosotros. Esto os ha hecho subir muchos peldaños. A ver, pero esto ¿cómo lo hago? Es que esto si lo chafo mucho, no se puede. Esto hay que desmontarlo, ¿no? Sí. ¿El palo se come? No. Estoy nervioso, Raquel. Me estoy poniendo muy nervioso. Venga, que se me enfría mi pollo. Que te va a salir pardísima, que te vas a comer el palo ese. Vale, uy, me pincho. Aquí. Vamos, ¿eh? Arremángate. Es igual. Voy, ¿eh? Madre mía. Bueno, os he dicho que hay 4 hamburguesas. Uy, qué rica la salsa. Madre mía. Hay 4 hamburguesas dentro, mucho queso, cebolla. Bueno, ya lo habéis visto cómo se hacía, era impresionante. Y vamos, ¿eh? ¿Qué? Está buenísimo. ¿De qué es la carne? La carne es beef, es ternera. Y esto está bueno. ¿Mejor que las hamburguesas americanas? ¿Qué es América? ¿Qué es Estados Unidos al lado de esto? Madre mía, Irán. Tenéis mi bendición. Esto está buenísimo. A ver, podéis ver los vídeos de Estados Unidos, pero acabaros este. Esto está muchísimo mejor. Esto está muy bueno, Raquel. ¿Cómo está? Muy bueno. La salsa de granada está buenísima. Y la ensalada esta vez. Ya como manzana. Está muy buena. En serio, yo solo hablar con el tío y verlo cómo lo hacía. Y es que ya dices, ya tiene que estar bueno sí o sí. Y la hamburguesa, madre mía. Y aún no he llegado a los trozos esos de salami que tiene por ahí. Que eso tiene que estar, vamos. Me he tenido que acabar el plato de Raquel. Los 3 pinchos me he tenido que comer 2. Y creo que medio del otro. Y luego de mi hamburguesa, Raquel la ha picoteado como un pollo. Me la ha dejado por ahí esturreada. Y ahora yo me tengo que comer todo lo que queda. Que no es esto, porque ya llevo un rato comiendo, ¿no? Es que ha comido ni menos esta chica. Es que era mucho. El último bocado. Está buenísimo esto, ¿no? Para volver al hostal, un taxi, ¿no, Raquel? Hombre, hay que bajar eso, ¿eh? ¿Cómo me he puesto? Madre mía, me he acabado mi hamburguesa y me he tenido que acabar también lo de Raquel, porque come como un pollico, come ni menos. Lo suyo sería ir caminando, ¿no, Raquel? Sí. Ir bajando un poquito esto. Coger un taxi sería ya demasiado. Así que venga, vamos a ir caminando. Bueno, ya nos hemos acabado la hamburguesa. Sin lugar a dudas, esta hamburguesa ha sido muchísimo mejor que las de Estados Unidos. Así de claro te lo digo, ¿eh? Sí. Mejor que San Francisco, Nueva York y Los Ángeles. Sí.
impresionante ese toque picantillo que tenía, las 4 hamburguesas, la forma que tenía, eso era arquitectura pura, impresionante. Así que, oye, si pasáis por Irán, concretamente por Shiraz, Book Pension. Madre mía, qué pedazo de hamburguesas. Y sus pinchitos ya no te digo nada. Estaban buenísimos. Qué delicia, qué salsita. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dejadnos un like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y compartid este vídeo con todos vuestros contactos. Comentad qué os ha parecido esta pedazo de hamburguesa y si creéis que es mejor que las de Estados Unidos, porque nosotros creemos que es muchísimo mejor. Sí. Y nada, solo falta decir que si no lo habéis hecho aún, que os suscribáis a nuestro canal. ¿No lo habíamos dicho ya? Creo que no. Bueno, pues si no lo... Estamos saturados ahora ya, tenemos todo el cerebro lleno de comida también. Creo que se nos está subiendo todo lo que viene siendo las calorías. Y hace mucho frío. Y hace frío, se está juntando muchas cosas. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. No os podemos decir nada porque sería spoiler. Spoiler. Adiós. ¿Vas tú o voy yo? No, yo tengo las manos en los